Estuve a punto de no hacer este caso, pero cuando se supo el nombre de la víctima, dio un giro 1000 veces más interesante. Hola amigos misteriosos, yo soy Maga, bienvenidos a mi canal. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. Todo empieza a fines de mayo de 2025, cuando se estaba demoliendo una casa ubicada en la calle Congreso al 3700 en Buenos Aires. Durante los trabajos, los obreros encontraron restos óseos humanos, en particular huesos largos, sin que se hallara un cráneo en el lugar. Ante el hallazgo, se dio aviso a la policía y rápidamente se activó el protocolo correspondiente. La zona quedó custodiada para evitar el ingreso de curiosos o cualquier alteración de la escena. Desde ese momento comenzó la tarea del equipo forense para determinar la antigüedad de los restos y, si es posible, la identidad de la persona. La casa donde se encontraron los restos tenía más de 160 años de antigüedad y a lo largo del tiempo pasó por varios usos. Lo poco que se sabía sobre esta propiedad es que hace unos 150 años habría funcionado como capilla. Unos 35 años atrás funcionó como geriátrico. Y entre 2001 y 2003 vivió en esa casa Gustavo Cerati junto a la modelo Débora del Corral. Por eso, cuando se conoció la dirección del hallazgo, muchos medios recordaron que Cerati había vivido allí. Pero es importante aclarar que no hay ninguna evidencia que vincule el hallazgo con Cerati o con quienes vivieron allí posteriormente. Pasaron 2 meses de silencio mientras el equipo forense analizaba los huesos hallados dentro de una pared medianera. La investigación arrojó resultados. La víctima fue identificada como Diego Fernández Lima, un joven de apenas 16 años desaparecido el 26 de julio de 1984. El hallazgo incluyó 105 piezas óseas, un reloj, una media y, curiosamente, una moneda japonesa, un yen. Entre las conjeturas que la familia manejó durante años, había una especialmente llamativa. Creían que Diego podía haber sido captado por una secta coreana, concretamente la secta Moon, también conocida como Iglesia de la Unificación. Esta organización nació en Corea del Sur en los años 50 y llegó a tener presencia en varios países, incluida la Argentina. De hecho, su historia, sus métodos de captación y sus vínculos internacionales ya los exploramos en detalle en otro video de este canal, donde abordamos sectas coreanas y japonesas que operaron en la región. Aunque en este caso no hay evidencia concreta que vincule a Diego con esa organización, era una hipótesis que los padres mencionaban públicamente en los medios en los años 80, incluso en una entrevista publicada en la revista Esto. Años más tarde, en medio de su propia investigación, el padre de Diego murió en un accidente de tránsito sin haber podido saber qué pasó con su hijo. Y aunque es una coincidencia, no deja de ser fuerte. Su historia se parece mucho a la de María Cash, otra desaparición trágica en Argentina. En ambos casos, los padres se involucraron personalmente en la búsqueda y ambos murieron en accidentes mientras seguían pistas. También tenemos un video en el canal donde repasamos el caso completo de María Cash y todo lo que ocurrió alrededor de su desaparición. Con la identidad confirmada, la historia de Diego ya no era un misterio sin nombre. Ahora había una cara, una familia y, sobre todo, una pregunta que empezaba a abrirse paso. ¿Qué le pasó realmente a Diego Fernández Lima? Después de casi 40 años de silencio, su hermano, Javier, habló públicamente por primera vez. Diego tenía 16 años cuando desapareció. Lo último que se supo de él fue que le dijo a su mamá que iba a la casa de un amigo, un día cualquiera, el 26 de julio de 1984. Un rato después se cruzó con su compañero Johnny Mesa, con quien compartió música y hasta presumió su famoso reloj Casio calculadora. Sin embargo, a Johnny ya le dijo otra cosa, que iba a la casa de un compañero a pedirle la tarea. En esa misma tarde, un amigo de la familia lo vio caminar por la esquina de Monroe y Estomba, a tan solo 5 cuadras de la casa de Christian Graf. Hubo un saludo a la distancia, un gesto con la mano y nada más. Ese fue el último testimonio de alguien que vio con vida a Diego.
Javier contó que la fiscalía ya tenía una persona identificada. Es un hombre que fue compañero de Diego en el secundario, aunque no aparece en las declaraciones que el padre de Diego había registrado en su libreta. Lo más llamativo es que cuando se conoció el hallazgo, esta persona apareció en el lugar, se acercó a los trabajadores, hizo preguntas y hasta compartió sus propias teorías, diciendo cosas como tal vez es de un cura enterrado cuando esto era una iglesia, refiriéndose al cuerpo, pero la autopsia es clara. Diego murió por una herida punzante en la zona de las costillas. Tenía golpes compatibles con objetos contundentes y la forma en la que fue ocultado el cuerpo indica intencionalidad. Los objetos encontrados junto a los huesos fueron un reloj negro, igual al que Diego llevaba puesto en la última foto que guarda su familia, un llavero con una llave del edificio donde vivía y una moneda japonesa de 5 yenes. Ese detalle de la moneda volvió a poner sobre la mesa una teoría que los padres de Diego ya habían planteado en los años 80, la posibilidad de que Diego hubiera sido captado por una secta. Javier no señala con el dedo, no da nombres, dice que eso le corresponde a la justicia, siempre es muy respetuoso en sus declaraciones y dijo que esto no puede quedar así. Aunque la causa esté prescripta, el dolor sigue vivo y la necesidad de verdad también. Javier dice, no va a ir preso, pero al menos queremos que se sepa que la historia de Diego no quedó en el olvido. Y acá aparece uno de los puntos más duros del caso. En Argentina, los crímenes prescriben después de cierto tiempo, y eso hace que la justicia a veces quede cerca, pero a la vez muy lejos. El responsable puede estar identificado, incluso señalado por testigos, pero si pasó demasiado tiempo, la ley no permite juzgarlo. Y para las familias eso es una forma más de impunidad. Javier también dijo que querían justicia, aunque sea simbólica, aunque no haya condena penal, pero por lo menos que haya una condena social. Y cuando parecía que ya se sabía todo, faltaba una pieza clave. Entonces, ¿quién era Christian Graf? Pues un excompañero de Diego en la secundaria. A partir de ese momento, el caso tomó dimensión nacional. Ya no era solo un hallazgo forense ni una historia de impunidad. Era el caso de Diego y empezaba a hablar todo el mundo. Mientras la fiscalía avanzaba, varios amigos y excompañeros comenzaron a declarar. Muchos de ellos recordaban a Diego como un chico alegre, activo, muy metido en el deporte, que le gustaba verse bien y que siempre tenía buena energía. Nunca había tenido problemas con nadie ni conflictos que hicieran pensar en algo violento. Y fue justo en ese contraste ante cómo lo recordaban y cómo terminó su historia que el caso empezó a golpear fuerte en la opinión pública. Después de confirmar que los restos eran de Diego, toda la atención se centró en el lugar del hallazgo. El cuerpo había estado ahí oculto durante 41 años en el patio trasero de una casa del barrio de Saavedra. Esa casa pertenecía a la familia Graf y según se supo, seguían viviendo ahí hasta hace muy poco. El terreno donde estaba enterrado Diego no era visible desde la calle ni desde el interior de la casa. Estaba dividido por una vieja ligustrina, que es un cerco de arbustos y alambres, que separaba la casa de los Graf del resto del terreno que había sido vendido tiempo atrás. El nuevo propietario tenía un plan concreto y era construir un pequeño edificio como parte del acuerdo. Entonces se iban a derribar esa medianera vieja y levantar una nueva pared en su lugar. Fue justo en ese momento cuando los obreros tiran la vieja estructura que aparece el cuerpo. El cuerpo de Diego fue enterrado a solo 30 o 40 centímetros de profundidad, algo que el equipo forense interpretó como una señal de apuro y descuido, algo rápido y mal hecho. Aunque el cuerpo fue enterrado casi completo, la autopsia reveló signos de un intento de descuartizamiento. Pero finalmente el entierro se hizo sin completar ese proceso. Con el paso del tiempo, los gases de la descomposición generaron una cámara de aire que debilitó el terreno, y cuando los obreros removieron la vieja estructura de la medianera, el suelo colapsó y los restos quedaron al descubierto. Y hay un dato más. Según los antropólogos, con el tiempo la tierra se desplazó hacia afuera de la casa, y eso explica por qué los restos aparecieron en el borde del terreno. Después de que los restos de Diego fueran identificados, Christian Graf, el ex compañero principal señalado, se presentó de manera espontánea ante la justicia.
Lo hizo en silencio, sin cámaras alrededor. De hecho, al llegar dijo que venía a declarar como testigo, pero lo que ocurrió dentro del juzgado generó más dudas que certezas. La causa está prescripta, así que no puede ser imputado formalmente. La justicia no puede condenarlo, pero sí puede avanzar en un juicio por la verdad, algo que permita reconstruir los hechos aunque no haya pena legal. Ese mismo día, una vecina colocó un cartel en la reja de la casa de los Graf que decía: "El dolor de una mamá no prescribe". Una frase simple pero que dice todo. Con el caso ya en los medios, varios excompañeros de la escuela empezaron a hablar. Uno de ellos declaró desde el exterior por videollamada, confirmó que Diego y Cristian eran compañeros y que compartían no solo el colegio, sino también el gusto por las motos. Diego tenía una moto y Cristian era aficionado a arreglar motocicletas. Además, la fiscalía allanó la escuela secundaria número 36 de Saavedra, donde ambos habían cursado. Allí se recuperaron los boletines de calificaciones que demostraban que iban al mismo curso y que había un vínculo confirmado entre ellos. En el barrio, la presencia de la familia Graf, que ha estado allí durante tanto tiempo, durante tantos años, ha generado incomodidad e indignación. Algunos vecinos dicen que la hermana de Christian se fue al sur hace tiempo y que la historia de por qué se fue podría estar relacionada con lo que ocurrió, o creemos que ocurrió. Incluso se mencionó que se podía averiguar más en una carnicería cercana, un detalle menor pero que quedó flotando en la investigación como parte del entorno hermético que rodea siempre a esta familia. La casa de los Graf se mantiene habitada. En la planta baja vive la madre y en el piso de arriba Christian con su esposa. ¿Y qué dijo Christian Graf? En su breve presentación ante la justicia no se le tomó declaración formal al no estar imputado y al no poder serlo por prescripción, su situación legal quedó en una zona gris. Según testigos, al entrar al juzgado dijo: "Vengo como testigo, pero el sistema no permite tomar testimonio a alguien que eventualmente pueda ser acusado". La realidad es que todas las miradas siguen sobre él, y aunque no haya juicio penal, la verdad puede y debe conocerse. La familia de Diego busca eso, que alguien hable, que se ponga nombre y rostro al responsable, aunque no haya castigo formal. Originalmente, el cuerpo habría sido enterrado más cerca de la casa, justo detrás de lo que hoy es la piscina del patio de la familia Graf. Y, hablando de la piscina, Christian usaría la construcción de la misma para aportar otra hipótesis a los obreros cuando le avisaron lo sucedido. Según relataron los trabajadores, Graf comentó que cuando mandó a construir la pileta en el patio o la piscina, había traído un camión con tierra y sugirió que tal vez los huesos encontrados venían mezclados en esa tierra. En medio de todas estas revelaciones, surgió un testimonio que sorprendió a todos. Se trata de Adrián Farías, un ex compañero de colegio de Diego y de Christian Graf en la escuela técnica número 6. Adrián relató que recordaba a Diego de una manera muy distinta a la que habían contado otros amigos y conocidos. Según su versión, Diego era más revoltoso, incluso conflictivo en ocasiones, mientras que Christian mantenía un perfil bajo. Lo más delicado es que Adrián afirmó que cuando tenían alrededor de 14 y 16 años, habría vivido un intento de abuso por parte de Diego dentro de un baño del colegio. Él nunca lo denunció, lo guardó en silencio durante años y solo ahora, tras ver las noticias del caso en los medios, decidió contar públicamente lo que recordaba. Lo cierto es que su relato contrasta con lo que habían dicho hasta ahora otros compañeros, que Diego era simpático, deportista, alegre y querido. Después de semejante declaración, donde Adrián Farías aseguraba que Diego había intentado abusar de él en un baño del colegio, la reacción no se hizo esperar. En redes sociales comenzaron a cuestionarlo muchísimo. Muchos señalaban que Diego no estaba para defenderse y que lo que hacía Farías era manchar la memoria de la víctima, desviando la atención de la investigación real. Pero lo más fuerte vino cuando varios usuarios recordaron otra aparición mediática de Farías, esta vez vinculada a un caso antiguo, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en 2017. En ese entonces, circuló en televisión un informe donde se lo veía sentado en un programa de Mauro Viale junto a un texto que decía: "Habla el puestero que cree que lo cuchilló". Ese puestero era Evaristo Jones, un testigo clave del caso.
Sin embargo, en las redes muchos interpretaron que Farías se había hecho pasar por ese testigo. El señalamiento fue inmediato. Farías ya se metió en el caso Maldonado, ahora aparece en este también. Coincidencia, y de ahí surgió toda una ola de acusaciones de que podía ser un falso testigo serial, alguien que aparece en causas mediáticas para ganar notoriedad. La confusión se extendió tanto que incluso algunos medios alternativos comenzaron a difundir la versión de que Farías había querido robar cámara, haciéndose pasar por Jones. Él mismo tuvo que salir a explicar la situación. Según su versión, no se había hecho pasar por nadie, sino que había sido enviado como cronista para entrevistar al puestero. Y luego en el piso del programa presentó el informe. El error, dice, fue de interpretación del texto que aparecía en pantalla. Farías aseguró que todo esto lo había sorprendido y que no buscaba protagonismo. Incluso contó que su hija, que vive en Europa, se había preocupado al ver su nombre mezclado en las redes con la causa Maldonado. Sin embargo, la mancha ya estaba instalada. Para muchos, el hecho de que se lo había vinculado con dos casos tan sensibles lo convierte en un personaje poco confiable. Y como si no fuera poco, surgió otra controversia, publicaciones pasadas del propio Farías en las que afirmaba haber llegado a Buenos Aires recién en 1987. Eso encendió las alarmas. ¿Cómo podía haber sido compañero de Diego en 1984 si ni siquiera vivía en la ciudad? En redes lo acusaron directamente de mitómano y ante esa avalancha de críticas, Farías se defendió mostrando un certificado oficial de la Escuela Técnica número 36, emitido en agosto de 2025, que prueba que sí cursó en 1984 junto a Diego Fernández Lima y Christian Graf. Con ese documento en mano, intentó cerrar la polémica y hasta se presentó de manera espontánea a la justicia para ofrecer testimonio. Sin embargo, no pudo declarar porque la causa ahora se centraba en el presunto encubrimiento, ya que el homicidio como tal estaba prescripto. Hasta este punto todo el mundo había hablado. Excompañeros, vecinos, la familia de Diego, incluso apareció Adrián Farías con sus polémicas declaraciones, pero hubo alguien que eligió el silencio absoluto. Me refiero a Christian Graf, el excompañero principal y sospechoso. Mientras la causa se sacudía con testimonios y documentos, Christian se mantuvo callado. Incluso cuando el fiscal Martín López Perrando pidió formalmente que lo indaguen por encubrimiento y supresión de evidencia. La acusación era fuerte. Se lo señala por intentar tapar la verdad después del hallazgo de los restos. De hecho, los propios obreros declararon que apenas encontraron los huesos, Christian empezó a tirar teorías rarísimas, que fueron las que mencioné anteriormente. Ciertamente, hipótesis insólitas que más que aclarar oscurecen, y eso fue lo que motivó al fiscal a querer sentarlo frente a la justicia. Pero ojo, Christian no puede ser juzgado por homicidio en sí, porque la causa prescribió. Lo único por lo que podrían responsabilizarlo es por encubrimiento, un delito que sí tiene pena de hasta 6 años de prisión. Lo llamativo es que ante la prensa lo único que Christian llegó a decir cuando le preguntaron si él había matado a Diego fue una frase al aire: a mi padre. Y nunca quedó claro si quiso decir que culpaba a su papá o si hablaba de otra cosa. El padre de Christian ya está muerto. Así que esa línea nunca se pudo seguir. Mujer. Ahí está. Y acá de la así llegaba Christian Graf. Vos con vos Una actitud muy tranquila. tuve. Vos fuiste quien asesinaste A mi papá. Perdóname. Ustedes fueron. Ustedes. No puedes. Ahí está. Te presentaste entonces. Te presentaron. Bueno, pero el principal sospechoso sos vos, Cristian. El principal sospechoso sos vos. Mientras tanto, la familia de Diego, especialmente su hermano Javier, empuja un proyecto de ley que muchos ya conocen como la Ley Diego, inspirada en la Ley Piazza, para que este tipo de crímenes no prescriban nunca más. En este punto aparece una nueva voz, la del albañil que literalmente encontró los huesos mientras trabajaban en la obra. Él mismo relató que apenas dieron con los restos, Christian Graf se acercó y lejos de sorprenderse o angustiarse, empezó a lanzar hipótesis improvisadas. Según el albañil, Graf dijo primero que seguramente eran restos de algún antiguo convento que había funcionado en esa zona en el siglo XIX,
cuando supuestamente se enterraba gente ahí. Pero, claro, eso quedó rápidamente descartado. Los antropólogos demostraron que los huesos correspondían a alguien muerto en la década del 80, no en 1800. Después, Graf tiró otra explicación insólita, que años atrás, cuando habían hecho remodelaciones en la casa, trajeron tierra en camiones y que capaz los huesos vinieron mezclados con esa tierra. Pero los propios proveedores de tierra confirmaron que eso era imposible. Y los forenses también lo desestimaron. Y no se quedó ahí. Todavía dijo una tercera hipótesis, que tal vez eran los restos de un caballo, porque en ese lugar había existido un establo. El propio albañil contó que estas explicaciones le llamaron la atención y que incluso hubo un detalle sospechoso. Graf les había pedido expresamente que no cavaran en la zona de un árbol del fondo, justo donde estaban los restos. Con todo esto, el testimonio del albañil terminó siendo decisivo, porque dejó expuesto que Graf no solo sabía demasiado, sino que además intentó confundir a los obreros con versiones imposibles. Los abogados de Christian por fin comenzaron a hablar y sostuvieron una hipótesis llamativa, que a Diego lo habían asesinado en otro lugar y que alguien trasladó el cuerpo hasta ese patio para incriminar a la familia. Pero los obreros que trabajaban en la medianera contaron otra cosa. Dijeron que Christian estaba visiblemente nervioso, que iba y venía durante la obra y que repetía una orden extraña. No toquen esa planta. Se trataba de un arbusto de Santa Rita, que, según explicó Graf, había sido muy cuidado por su padre y por eso no quería que lo arrancaran. Y fue exactamente allí, junto al bananero y el arbusto de Santa Rita, que él tanto insistía en preservar, donde se desmoronó la tierra y aparecieron los huesos de Diego. Un detalle mínimo. El abogado de Christian, Martín Díaz, es tajante. Dice que su cliente no tiene idea de cómo apareció el cuerpo de Diego en ese patio y aseguró que incluso él mismo quiere saber qué pasó con su excompañero. Indicó que en esa época había un acceso a ese terreno por una calle detrás de la casa y que esos restos posiblemente fueron trasladados y enterrados en ese terreno. Según Díaz, Christian ni siquiera recuerda a Diego del colegio, ni al otro exalumno que hace poco acusó a Diego de abuso. También negó que hubiera tenido algún vínculo con el club de excursionistas, desmintiendo así versiones que lo acercaban más a Diego. Respecto al supuesto árbol, el abogado también dio una explicación. No era un árbol cualquiera, sino el arbusto de Santa Rita que había plantado su padre hacía muchos años y que tenía un valor sentimental enorme para la familia. Pero el árbol no es que no existiera, el árbol está cerca de la piscina o pileta, como le dicen por allá. Y respecto a las tres hipótesis que Graf tiró el día del hallazgo, que si podía ser un convento, un establo o tierra traída en un camión, la defensa lo relativizó. Fueron conjeturas, cosas dichas en el momento de shock, no pruebas de que supiera algo, así dijo el abogado. Pero esta semana se filtró una llamada al 911. La defensa durante semanas sostuvo lo mismo. ¿Cómo vamos a tener algo que ver si fuimos nosotros los que llamamos a la policía? Pero la filtración de la grabación oficial de 911 terminó mostrando otra cosa. La voz que alertó no era la de Christian ni la de su hermana Ingrid, sino la de un hombre, aparentemente un vecino o alguien de la obra, que llamó nervioso y casi en secreto. En el audio, el hombre dice: ¿qué se hace cuando una persona está excavando y encuentra huesos humanos? Y luego dice: yo lo vi de casualidad por una ventana, pero me preocupa que los hagan desaparecer. Estoy viendo como que le van a dar la orden de hacerse el boludo, porque si no esto va a complicar la obra. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué se hace cuando una persona está excavando y encuentra huesos humanos? ¿Usted quiere móvil policial o quiere hacer una denuncia? No, yo no sé qué es lo que hay que hacer. Yo vivo al lado de una obra y veo que están sacando restos humanos de una excavación. Ok. Pero no sé qué hay que hacer. Nosotros podemos notificar al móvil policial para que vaya a verificar, ¿sí? ¿Esto es en capital o en provincia? Es en capital. ¿Pero se hace eso o tendría que llamar a un organismo de, qué sé yo, porque por ahí habría que llamar a... No, nosotros desde este lado podemos notificar para que vaya a verificar, es cuestión para que no suceda. Yo te digo esto porque por lo que veo van a agarrar todo, le van a meter una pala en una bolsa y lo van a tirar.
Y quizás eso, pero lo más probable es que tenga 60 años metido ahí. Entiendo. O 40, Por o eso que le pido la dirección para que el personal se pueda aproximar a verificar si... Ok, dale, yo te digo, pero puede ser que me mantengas en anónimo. Sí, no hay problema, dígame la dirección. Sí, Me dijo que es una obra en construcción, ¿no? sí, ahora ya no estamos en la casa. Bien, y entonces los obreros están excavando. Están sacando fotos. Yo lo vi de casualidad por una ventana, pero estoy viendo como que le van a dar la orden de hacerte, perdón que hablo así, la versión de hacerte el boludo, porque si no esto Bien. le va a complicar la Vio obra. que estaban excavando y vio que habrían sacado huesos. Sí, están sacando en este momento. Es más, lo van a tirar así, si no se apuran, los meten en una bolsa y los tiran. Y esto para mí puede ya tener que ver con algún desaparecido de militares, porque estas casas son de hace 60 años, o 50. ¿Listo? Bien, señor, vamos a dar el aviso al personal, ¿sí? Dale. Notific- Yo ahora voy a googlear a ver si tengo que llamar a algún organismo, parte, qué sé yo. Bien, desde este lado está notificado para que el personal policial se aproxime a verificar lo sucedido. Dale, sí. Bien, notificado, señor. Gracias por comunicarse. Ese detalle es clave porque no parece hablar de un plan criminal, sino del miedo muy concreto de que alguien en la obra decidiera sacarse los huesos de encima para no perder tiempo ni dinero en una investigación que paralizara los trabajos. El fiscal lo tiene claro, ese fue el único llamado al 911 y con eso cae la versión de la familia Graf, que usaba de argumento de fuimos nosotros los que avisamos como una suerte de prueba de inocencia. La defensa intentó relativizar el tema, diciendo primero que había llamado Ingrid Graf y luego sugiriendo que tal vez el asesino mismo había hecho la denuncia para confundir, pero lo cierto es que el registro oficial marca otra cosa. Y es entonces cuando el caso parecía acercarse a un momento clave. El fiscal Martín López Ferrando había pedido que Christian Graf fuera indagado por encubrimiento, apoyándose en los gestos nerviosos frente a los obreros, en las excusas contradictorias y en la planta de Santa Rita que no quería que nadie tocara. Pero el juez Alejandro Albach dijo que no. Rechazó el pedido, argumentando que los indicios no eran suficientes para imputarlo y que la fiscalía debía fundamentar mejor los cargos. En otras palabras, Christian Graf no será indagado. Pero esto no termina aquí. El día jueves 21 de agosto, Christian Graf habló ante la prensa, abrió la puerta de su casa y explicó. Christian habló por primera vez públicamente desde que encontraron los restos de Diego Fernández enterrados junto a su casa, en el barrio de Coglan. Dijo que se enteró por su hermana, que justo estaba en la casa cuidando a su mamá recién operada. El arquitecto de la obra lindera le tocó el timbre para avisarle que habían encontrado huesos humanos, y en ese momento llamó a la policía. Contó que la familia está mal, que viven con angustia, señalados por vecinos y expuestos en los medios. Dice que no entiende cómo apareció ese cuerpo en su terreno, que está en shock desde entonces y que le cuesta vivir con las miradas, los comentarios y las sospechas. Cuando le preguntan por su relación con Diego, afirma que no eran amigos, que solo cursaron un año juntos en segundo año y se cambió de colegio. Aclara que nunca tuvieron relación, ni en la escuela ni fuera de ella. Ni él ni su familia conocían a Diego ni a los suyos. Dice que Diego nunca fue a su casa ni para un trabajo práctico ni por otra razón. ¿Tenías relación con él? No, ninguna. ¿No eran amigos? No. ¿No compartían ningún gusto en común? No, ninguno. Lo único que me liga, por decir a mí, con Diego Fernández es que estuvimos un año en el, ¿cómo se llama? En el colegio. ¿Un año? ¿Qué año? Fue segundo año, fue sí. Para que entiendas un poquito la correlación. El primer año yo lo hice en el colegio La Saleta, otro colegio. Segundo año lo hice ahí en la NET 36. Ahí, según los boletines, estuvimos Diego Fernández, más obviamente todos los compañeros, y yo. También desmiente una serie de rumores. Asegura que nunca tuvo una moto, no tiene carnet de conducir de moto, nunca trabajó como mecánico y que no comparte esa afición. Agrega que él se dedicó siempre a temas de electricidad y redes y que la confusión puede venir
porque años después su hijo tuvo un breve taller de motos en el garaje. Pero Graff insiste que él no tuvo nada que ver con eso. Sobre el lugar exacto donde se encontraron los restos, explica que fue durante una obra que se estaba haciendo en la medianera con la casa vecina. Dice que en los años 80 ahí no había una pared, sino una ligustrina y alambre, y que con el tiempo la línea de propiedad se fue modificando. Según su versión, cuando enterraron a Diego, ese espacio todavía pertenecía a la otra casa y que el límite cambió años después, lo que explicaría por qué el cuerpo terminó en su terreno actual. Aclara que todo el cerco y las plantas que hay hoy se pusieron después del hallazgo. Como parte de la obra que siguió, él solo pintó, rellenó con tierra y colocó algunas plantas, pero no modificó nada más. En cuanto a los diálogos con los obreros, asegura que nunca les dijo que los huesos podían haber venido en tierra traída por camiones. Aclara que eso no tiene sentido porque al hacer una pileta se saca tierra, no se trae. Y que además no hubo camiones, solo se movió tierra con carretilla. También dice que nunca propuso teorías sobre un templo o iglesia, aunque reconoce que en ese terreno funcionó durante un tiempo una capilla. Del templo, el establo, otras teorías. No, hubo una iglesia acá, eso sí es verdad. Hubo una iglesia de Santa María de los Ángeles, no sé cuánto tiempo estuvo la iglesia acá, pero sí, eso sí es verdad. Sobre la posibilidad de que haya sido alguien de su familia, lo descarta de plano. Dice que pone las manos en el fuego por su papá y su mamá, que los conocía bien y que no hay manera de que hayan estado involucrados. Incluso cuando le preguntan si cree que Diego pudo haber entrado a su casa en algún momento, responde que no cree que haya sido posible, porque no tenían relación ni como para que lo inviten. ¿Descartás la posibilidad de que haya sido tu papá? Obvio que sí. ¿Por qué? Es mi papá, no puede ser. No. Por eso te dije, de la familia nadie. No entra, ni se me ocurriría pensar eso. Cristian reconoce que la coincidencia lo deja mal parado. Fue compañero de Diego, el cuerpo aparece en su terreno y él no tiene explicación para nada de eso. Admite que podría parecer sospechoso, pero insiste en que no sabe qué pasó. Incluso plantea la idea de que alguien pudo haberle plantado un muerto, aunque no tiene una teoría, ni enemigos, ni motivos para sospechar de alguien en particular. Dice que se siente angustiado, impotente, que nunca notó nada raro en el terreno en todos estos años, ni olores, ni problemas con la tierra, y que si no fuera por la obra, nadie se habría enterado de lo que pasó. También contó que su esposa y su hijo lo apoyan, que su familia está unida, pero que la situación los tiene emocionalmente muy afectados. Su pareja, Analía, también habló. Dijo que cree 100% en él, que jamás dudó y que está convencida de su inocencia. Dice que conoce bien a Cristian, que es una buena persona y que ni él ni su familia serían capaces de hacerle daño a nadie. Cuando le preguntan por qué no habló antes, explica que consultó a un abogado cuando se supo del hallazgo y que le dijeron que esperara, que si no lo citaban no era necesario declarar. Después, cuando el caso avanzó y se supo que los restos eran de Diego, sí buscó una defensa legal y se puso a disposición. Sobre la causa judicial, dice que sabe que está prescripta, pero que aún así quiere que se sepa la verdad. Dice que no busca solo limpiar su nombre, sino también que la familia de Diego tenga una respuesta real sobre lo que pasó. Está dispuesto a abrir su casa si la familia Fernández quiere visitarlo o hablar con él, aunque aclara que no tiene respuestas para darles, porque ni él ni nadie de su entorno sabe qué pasó. Este caso está casi cerrado, todavía hay posibilidad de que el fiscal arme mejor sus argumentos para que el juez le dé el permiso de indagatoria contra Cristian Graff. Quiero saber qué opinan de este caso. Dejen en los comentarios sus teorías, así que ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si les gusta este video, no olviden dejar su like para que YouTube lo muestre a más personas. Y si llegaron hasta aquí, o a los que llegaron hasta aquí, gracias.